Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a tener una clase de anemias a destiempo, digamos, ¿verdad? Ya que estoy solita grabándoles este. Tenemos nosotros como anemias nutricionales o como tratamiento nutricional para las anemias, tenemos la anemia ferropénica, la megaloblástica y también la que se le llama megaloblástica perniciosas. Son enfermedades por carencias que a través de la alimentación se pueden tratar o se pueden mejorar sus síntomas o prevenir sus complicaciones. Vamos a empezar primero con la ferropénica, que es por deficiencia de hierro. A modo de repaso, como anemia tenemos que es una disminución de la hemoglobina sanguínea hasta concentraciones inferiores a los límites normales para la edad, sexo y altura a la que se habita. Eso provoca una disminución en la capacidad de los glóbulos rojos de transportar oxígeno. Eso como definición de anemia propiamente dicha. Una anemia nutricional es el trastorno que se caracteriza por una producción inadecuada de hemoglobina o de eritrocitos debido a una deficiencia nutricional de hierro, de ácido fólico o de vitamina B12, que son los tres tipos de anemias que vamos a ver. En la anemia ferropénica se produce la producción de hemoglobina, pero ¿verdad? Eso da origen a glóbulos rojos, pequeños y pálidos. ¿Por qué puede haber esta deficiencia de hierro? ¿A causa de qué se puede generar esa deficiencia de hierro en mi organismo? Primeramente, puede ser por un aporte inadecuado según sexo, edad y momento evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada etapa de la vida, como nosotros ya estuvimos viendo en nuestra unidad 4, las diferentes etapas de la vida tienen diferentes necesidades según lo que se va viviendo en esa etapa, o si es etapa de crecimiento y desarrollo, maduración, envejecimiento, embarazo, ¿verdad? Van cambiando las necesidades. Entonces, yo voy a tener un aporte inadecuado, un aporte carente, ¿verdad? De hierro, porque como mal, no como balanceado, no consumo alimentos que sean fuente de hierro, entonces voy generando una carencia. También puede ser que haya una insuficiente absorción en el aparato digestivo. Entonces, yo estoy comiendo cantidades suficientes de hierro, pero mi organismo no es capaz de absorber toda esa cantidad que yo estoy consumiendo, ya sea por diarrea, ¿verdad? O por enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal, intestino irritable, ¿verdad? O alguna patología, ¿verdad? Que implique una absorción carente o insuficiente en el aparato digestivo. Y también pérdidas aumentadas de hierro, alguna hemorragia, ¿verdad? Que yo tenga y eso me hace perder sangre y a su vez con eso pierdo hierro. ¿Cuáles son estos grados de deficiencia de hierro? Tengo un primer grado donde se produce una disminución de las reservas de hierro, pero no se afecta la eritropoyesis. Hay también una disminución de las concentraciones séricas de ferritina. Entonces, aumentan las necesidades de hierro en el organismo y también con eso aumenta la eficiencia de la absorción intestinal. Entonces, yo me veo necesitada de hierro, entonces la absorción intestinal es mejor para captar todo ese hierro posible. En este estadio todavía no se puede hablar de anemia ferropénica porque mi organismo está tratando de solucionar o de paliar esa situación. Si no logro paliar esa situación, o si la absorción, o si el aumento de absorción o el aumento de la eficacia de la absorción intestinal del hierro no fue suficiente, o las reservas que tenía continuaron disminuyendo, y con eso continuó disminuyendo las concentraciones séricas de la ferritina, entonces yo paso a un segundo grado de deficiencia de hierro, donde disminuye la concentración de ferritina,
disminuye la concentración de hierro sérico y también ya comienza a disminuir la síntesis de aconitasa, monoaminoxidasa, catalasa, peroxidasa, citocromos, que son enzimas ferrodependientes. Se empiezan a alterar los mecanismos del transporte de hierro y aumenta la capacidad total de fijación de hierro por la transferrina. Entonces, es mucho más eficaz esa fijación de hierro por la transferrina, que es la que le va a transportar. Pero acá todavía no se ve descenso de la hemoglobina. Si yo me hago un análisis ahí, va a salir todavía la hemoglobina y el hematocrito van a salir todavía en valores normales, porque mi cuerpo está desencadenando mecanismos para paliar esa situación de carencia que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque hay reservas de hierro en el organismo y también hay mecanismos, ¿verdad?, que se vuelven más eficaces tratando de solucionar ese inconveniente. Si no logro paliar, ¿verdad?, ya en ese primero o segundo estadio, voy a un tercer grado y último grado de deficiencia de hierro, donde ahí sí ya disminuye la concentración de hemoglobina y de hematocrito. Ahí ya aparecen las alteraciones morfológicas en la hemoglobina, ya hay hipocromía, ya los glóbulos rojos ya son microcíticos, ya se ve comprometida la síntesis de hemoglobina, por eso ya disminuyó su concentración, y ahí es donde ya aparecen las manifestaciones clínicas y funcionales de la deficiencia de hierro. Ya hay palidez, ya hay taquicardia, ya hay esa disnea de esfuerzo, ya hay sensibilidad o si no dolor en los huesos, ¿verdad? Hematopoyéticos. También hay dolor muscular, dolor de cabeza, mareos. El simple hecho de subir un piso en las escaleras ya le deja a uno sin aire. Ese cambio de postura para agacharse y atarse los cordones nomás, ¿verdad? Ya causó un mareo, palidez, como ya les dije. Entonces ya se comienzan, ¿verdad?, a ver las manifestaciones clínicas que se originan por procesos de compensación. Y en este tercer grado, ahí es donde se aprecia la disminución de hemoglobina y hematocrito. O sea, que cuando yo veo hemoglobina y hematocrito reducidos en un análisis, ¿verdad? Entonces, ahí yo ya tengo que saber que previo a ese resultado, mi cuerpo ya estuvo tratando de solucionar eso, que ya desencadenó varios mecanismos tratando de paliar esa situación. Y no pudo, por eso que llegó a ese tercer grado de deficiencia de hierro. También, ¿verdad?, se generan ciertos ajustes compensatorios de la anemia que tenemos acá citados. Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, aumenta la perfusión tisular, aumenta el débito cardíaco, hay aumento de la función pulmonar, aumento de la producción de glóbulos rojos, porque necesito, están en carencia, tiene que haber más, ¿verdad? Pero no hay disminución en el consumo de oxígeno. ¿Y cuál es la solución en nutrición? ¿Verdad? Como yo siempre les digo, vamos directo a lo que es la comida, lo que puede comer, lo que tiene que evitar comer, ¿verdad? Qué definición, causas, complicaciones, patogénesis y esas cosas ustedes desarrollan bien extenso en otras materias. Conmigo ya es lo alimentario. Entonces tenemos el hierro en los alimentos. Yo tengo de dos maneras. Tengo como hierro de origen animal y como hierro de origen vegetal. ¿Cuáles son principales fuentes de hierro? Y tengo, por ejemplo, la avena es fuente de hierro, la carne roja, el arroz o cereales, el trigo, ¿verdad?, que está también dentro del grupo de los cereales, los brotes de soja y también los frutos secos, ¿verdad? Son fuente de hierro. También los vegetales de hojas verde oscuro, ¿verdad? Tiene que ser verde oscuro, así como la selga, como la espinaca, como el berro,
el repollo ya es verde claro, la lechuga tampoco es oscura, ¿verdad? También los huevos, las legumbres, las vísceras de res o de vaca, ¿verdad? También son fuente alimentaria. Y tengo dos tipos de hierro, hemo o hemínico y no hemo o no hemínico. El hemo es el que forma parte de la hemoglobina o de la mioglobina animal. Se encuentra principalmente en las carnes de vaca, de aves, de pescados, pero representa no más del 5 o 10% del hierro que se aporta con la dieta. Después tengo el hierro no hemo, que es el hierro que está en las vísceras, como ferritina. Está en el hígado, ¿verdad? En el hígado vacuno, ¿verdad? Y de otros animales. ¿Por qué? Porque esa es la reserva de hierro. El hierro se guarda, o la reserva de hierro se guarda como ferritina en el hígado. También tengo hierro en las yemas de huevo, pero el hierro de la yema de huevo no, la biodisponibilidad no es tan alta, es de por absorción, porque este huevo, esta yema, tiene una sustancia que se llama fosvitina. Y eso hace que la absorción del hierro de la yema no sea la ideal. También hay el hierro no en lácteos, en vegetales, en cereales, trigo, arroz, en las legumbres o leguminosas, porotos, feijão, soja, arveja, lenteja, garbanzo, frutas secas, almendras, nueces, pistachos, y también en sales medicamentosas. Este hierro no es el que representa el 90% aportado de la forma exógena, o sea, el que ingresa al organismo a través de la dieta. ¿Cómo es la biodisponibilidad del hierro? La cantidad de hierro que se va... ¡Ay, Cami! La cantidad de hierro que se va a absorber por el organismo depende del tipo de hierro, si era hierro M o no M, cómo están los depósitos de hierros. Porque cuando ya vimos nosotros esos 3 estadios de deficiencia de hierro y vimos que cuando hay situaciones de deficiencia, aumenta la absorción de ambos los dos. Aumenta la absorción, ¿verdad?, de los dos tipos de hierro. Si mis depósitos están agotados, hay una máxima absorción intestinal. El intestino se vuelve ballet y comienza a absorber cuánto hierro encuentra. Mientras que si mis depósitos están repletos, la absorción no es tan intensa porque el lugar, si absorbo a donde voy a llevar a guardar, ¿verdad?, ya está lleno. También la biodisponibilidad del hierro depende de factores intraluminales, porque esa absorción de hierro está regulada por mecanismos de la mucosa intestinal. Y a medida también que es más alta mi absorción de hierro, el porcentaje de absorción va disminuyendo también proporcionalmente. Entonces es todo un mecanismo ahí que se activa. Hay varios factores intraluminales que se van a relacionar con la absorción del hierro, ya sea favoreciendo esa absorción o inhibiendo, entorpeciendo. Cuando se entorpece o se afecta la absorción, cuando hay hipocloridia o aquilia gástrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito ese ácido clorhídrico, yo necesito ese medio ácido para facilitar la absorción. ¿Cuáles son facilitadores de la absorción de hierro? Que el hierro sea M hace que se absorba mucho más fácil. Y el hierro M, volvamos, es el que forma parte de la hemoglobina o mioglobina animal. Entonces, el hierro de la carne, ¿verdad?, es más fácilmente absorbido. El ácido ascórbico facilita también esa absorción. Y inhibe sustancias alcalinas, leche, pero no la leche materna, ¿verdad? La leche, otro tipo de leche que consuma, leche vacuna, que es la que nosotros consumimos. También la presencia de fosfato, lignina, oxalato, carbonatos, fitatos y ácido acético también inhiben la absorción de hierro. Entonces, yo lo que tengo que tratar de hacer, por ejemplo, para potenciar la absorción, entonces yo voy a tratar de consumir hierro M,
carne, un bife de carne, por ejemplo, un bife de carne vacuna con ensalada de vegetales verde oscuro y puedo agregar otros colores, pero que haya una buena cantidad de vegetales verde oscuros. A esa ensalada o a ese bife le puedo agregar gotas de limón o tomo jugo de limón, jugo de naranja, jugo de pomelo, ¿verdad? Que van a tener ácido ascórbico y alejo, ¿verdad? De esa comida leche o otra sustancia alcalina, ¿verdad? Y alimentos integrales que sean ricos en fibra, porque la lignina, acuérdense que la lignina es un tipo de fibra insoluble es celulosa y lignina, gomas, mucílago y pectina. Lignina es insoluble, sí. Entonces, sin fibra insoluble, porque esa fibra insoluble va a inhibir esa absorción. Oxalatos, fosfatos y fitatos también son otras sustancias que encuentro en ciertas frutas o vegetales. Entonces trato de alejar el factor inhibidor con el factor facilitador. Entonces, por ejemplo, un desayuno, si yo voy a desayunar con leche, ¿verdad? Entonces yo quiero, voy a desayunar con leche o voy a tomar un comprimido de hierro, entonces que ese comprimido no esté cerca de la leche, ¿verdad? No esté cerca de una toma de leche, porque ahí voy a estar inhibiendo esa absorción. Que nos acompañe esa toma o que en esa comida, por ejemplo, si voy a hacerme un sándwich de lomito, por decirte, o de pollo, ¡ay, Cami! Entonces, si me voy a hacer un sándwich de lomito o de pollo, no voy a usar pan integral. ¿Por qué? Porque el pan integral tiene lignina, porque la lignina es una fibra insoluble que está en los cereales integrales. Entonces voy a tener en cuenta que la lignina es un factor inhibidor. Entonces ese hierro de esa carne o de ese pollo que yo puse en el sándwich, o si me como una tarta de carne o una tarta de empanada y acompaño, ¿verdad?, con masa integral, si es que hay lignina, la fibra lignina que está en los cereales integrales, va a ser un factor inhibidor. Entonces, esa es la parte nutricional que yo tengo que cuidar para no darle al paciente la fuente de hierro y le doy el inhibidor otra vez con la fuente de hierro, vamos a quedarnos en lo mismo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento dietético? Obviamente aliviar la anemia, la sintomatología asociada, vértigo, fatiga, cefalea, palidez, disnea de esfuerzo, mareo. Normalizar los depósitos de hierro, indicando obviamente alimentos que sean fuente de hierro y teniendo en cuenta los factores facilitadores y los factores inhibidores para esa absorción. El otro tipo de anemia que tengo es la anemia megaloblástica, que es la que se da por deficiencia de ácido fólico. Se ve asociada a trombocitopenia e hipersegmentación de los neutrófilos. Disminuye la cantidad de eritrocitos, pero estos suelen ser grandes. Se les conoce como megalocitos, si están en sangre, y megaloblastos si están en la médula ósea. Este tipo de anemia puede darse por escasa ingestión de ácido fólico, por mala alimentación, mala combinación de los alimentos, desconocimiento de cuáles son sus fuentes y cada cuánto tengo que comer o qué cantidad. En el alcoholismo crónico también hay una deficiencia del complejo, no solo de B9, sino del complejo B en general. Si se cursa con enfermedades de mala absorción como enfermedad celíaca o intolerancia a la lactosa, no tratadas o a medio tratar, siendo que el paciente sabe que tiene enfermedad celíaca, pero lo mismo consume alimentos con gluten o consume alimentos con lactosa, entonces tienen diarreas frecuentes, entonces no hay la absorción intestinal no es eficaz. Personas de escasos recursos porque no pueden acceder a una alimentación balanceada.
embarazadas y las que no consumen frutas o vegetales, verduras, hortalizas frescas, poseen factores de riesgo o dieta insuficiente. Signos y síntomas de esta anemia: astenia, anorexia, trastorno del sueño y de la memoria, irritabilidad, convulsiones. Miren que la anorexia es la falta de apetito. La anorexia nerviosa es la enfermedad que te da por no querer comer y buscar una delgadez extrema donde hay que es el trastorno de la conducta alimentaria, es la anorexia nerviosa. La anorexia, así solita, anorexia punto, como está acá, es la ausencia de apetito. Si esta anemia a causa de deficiencia de B9 se instala de forma aguda, hay náuseas, diarreas, suele haber ulceraciones de la mucosa bucofaríngea, hay dermatitis, ¿verdad? Y las principales fuentes alimentarias de este B9 son las verduras y hortalizas que sean hoja. Porque folium viene de hoja, por eso que a la hoja también se le dice folio. Entonces, todas las hortalizas que sean de hoja o las hojas comestibles son fuente de B9. También los frutos secos, las legumbres y el hígado. Acá en esta imagen tenemos los granos enteros, hortalizas verdes, ¿verdad? Las hojas la mayoría lo son verdes, pero hay blancas, hay lilas, carne de aves, carne de cerdo, mariscos, hígado. Y algunas de sus principales funciones: ayuda a la producción de glóbulos rojos, síntesis de ADN, trabaja con la vitamina B12 y la C para ayudar al cuerpo a utilizar y digerir proteínas. Entonces, no solamente ante la carencia de B9 hay anemia, ¿verdad? Sino también puede haber algún inconveniente en cuanto a estas funciones de la vitamina B9 que estamos viendo. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos la anemia megaloblástica perniciosa, o también se le dice anemia perniciosa, solita, así perniciosa nomás, que es la deficiencia de la vitamina B12. A la B12 también se le conoce con el nombre de cobalamina. Las fuentes alimentarias de esta vitamina B12 son de origen animal. ¿Por qué? Porque esta vitamina se sintetiza por bacterias y determinados hongos y algas. Así que sus principales fuentes alimentarias son de origen animal. Encontramos en vísceras animales, en mejillones, almejas, ostras, carnes de res y carnes de pescados, ¿verdad? En el reino vegetal ya le tenemos, ¿verdad?, a las algas, a los hongos, ¿verdad? Pero para nuestro principal consumo o nuestra principal fuente alimentaria de la vitamina B12 es mayormente de origen animal. ¿Qué signos y síntomas clínicos tiene esta anemia? Y como la principal fuente alimentaria, como ya dije 10.000 veces, que tengan en cuenta que dije muchas veces porque es importante, tema de examen. Entonces, son los pacientes vegetarianos los que mayormente tienen este tipo de anemia, porque son los que no consumen fuentes animales, ¿verdad? Sobre todo el vegano, que el vegano es aquel que omite la alimentación o las fuentes de origen animal en su alimentación. Entonces, ellos son los que principalmente tienen este tipo de anemia. También se ve en personas que tienen una dieta no balanceada, o personas que hacen por mucho tiempo una dieta de revista o de Google, dietas muy carentes, muy estrictas, que bajan muy rápido de peso, pero bajan muy rápido de peso a expensas de una alimentación mala, mal combinada, carente, insuficiente, no balanceada. Entonces entran en este tipo de carencias y tienen también este tipo de anemias. Los síntomas y los signos que más se ven son cansancio, disnea, pérdida de apetito, pérdida de peso, un dolor o malestar generalizado, vómitos, parestesia, cambios de pigmentación cutánea, úlceras en boca y lengua, dolor de cabeza e inclusive infertilidad.
Si la anemia es severa, inclusive puede haber pulso rápido, baja presión arterial, inclusive pudiendo llegar a fallo cardíaco, situaciones extremas ya pero existentes. Y si hay alguna neuropatía por deficiencia de B12, se suma hormigueo, rigidez, debilidad, estreñimiento, hipotensión, irritabilidad y alteraciones de la memoria, como en el caso de la vitamina B9. Las principales fuentes alimentarias de esta vitamina B12, acá tenemos huevos, lácteos, carnes, mariscos y los derivados de leche, ¿verdad? Acá tenemos mantecas, quesos, por eso les decía que está principalmente en el reino animal, ¿verdad? Y estas son los 3 tipos de anemia que tenemos por carencias nutricionales. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Hígado, ¿verdad? El hígado vacuno, ¿verdad? Pescado, carnes, ¿verdad? Que son las fuentes, mejillones, ostras y almejas, ¿verdad? Como fuentes también de B12. Entonces, y esta es la clase que me quedó pendiente pasarles este video, así que aquí les completo en esta fría tarde, ¿verdad? Y cualquier duda para hacer la tarea o algo que no les haya quedado claro, me avisan nomás y en una siguiente clase les aclaro sin problema, ¿sí? Chaucito. Chau, chau, gracias.